Evangelio del día viernes 26 de enero de 2024. Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bueno, el día de hoy seguimos analizando y profundizando en el Evangelio según San Marcos, y hemos estado hablando de las parábolas que el Señor manifiesta a través de este Evangelio. Todos los Evangelios hay parábolas, pero esta selección de textos que hemos hecho en esta semana nos ha hablado de las parábolas, ¿verdad? Pues específicamente. Y Jesús hace un símil entre el reino de Dios y algunas realidades humanas. Por ejemplo, el reino que se parece a un hombre que siembra la tierra, ¿verdad? Y pasan noches y días, y nadie sabe cómo germina el árbol de una semilla, y da un árbol, sus tallos, sus espigas y los granos, por ejemplo, cuando se trata de trigo, y luego viene la siega para recoger la cosecha. ¿Y qué nos ha querido decir con esto? Que Dios siembra en ti, Dios te da los elementos para que te formes, para que crezcas, pero siempre como un sembrador exigente va a llegar con su voz al tiempo de la cosecha para pedir sus frutos, su retorno. Muy interesante, ¿eh? Y esto tiene que ver con el aviso, porque el Señor siempre va a hacernos saber qué esperaba de nosotros y qué debíamos de haberle dado y no le dimos. Muy bien. También el reino de los cielos se debe comparar con una semilla de mostaza, que es la más chiquita de todas las semillas, pero una vez que se echa en la tierra y se siembra, da un arbusto inmenso, donde tiene unas ramas muy grandes y donde muchos pájaros pueden anidar. Fíjense, algo tan pequeño, cómo puede crecer y ser tan grande, y se refiere que nosotros, una vez que la fe ha llegado a nosotros y ha quedado bien implantada en nosotros, nosotros seremos unos arbustos maravillosos para que muchos aniden en nuestra fe que les transmitimos, en ese ejemplo, en ese testimonio, y puedan soportar el peso de la vida. Por eso muchos pájaros pueden y anidan bajo su sombra. Y eso es lo que han hecho los grandes santos. Muchos pajaritos, que somos todos nosotros, anidamos bajo la sombra de esos santos maravillosos que nos han dado esa semilla de la fe. Y hablaba en muchas parábolas y les explicaba todo a sus apóstoles en privado. No olvidemos que aquí encontramos la forma en la que Dios está esperando que nosotros correspondamos a este llamado, y solamente corresponderemos primero si somos fieles. ¿Eso qué significa? Que a pesar de la adversidad, de las pruebas, de las dificultades y de nuestras propias carencias, continuemos con ese llamado que nos ha hecho el Señor. Segundo, que tenemos que en la fidelidad ser perseverantes. El fiel es el que siempre continúa en lo pequeño y en lo grande, aquel propósito que ha sido sembrado por Dios en su corazón, una vez que ha escuchado la palabra de Dios. Y es perseverante durante toda su vida. El testimonio de una vida
vale más que 1000 palabras, es perseverante. Y tercero, da fruto y lo da en abundancia. Eso es muy importante que lo entendamos para que podamos estar conscientes que el Señor pedirá algo a cambio. Y no es que pida dinero, ¿no? Pedirá dónde están esas almas que tuvimos que conquistar para el cielo o esas obras que tuvieron o que tienen que darle gloria a Dios, ofrecidas a Él. Pues esto es muy importante para que nosotros meditemos. Jesús nos da enseñanzas muy sencillas, pero profundas, en donde nosotros tenemos que preguntarnos si la semilla de la palabra de Dios está ya inmersa en nuestra alma de tal suerte que da fruto y lo da en abundancia. Que así sea y que nosotros sepamos corresponder al Señor como Él espera para poder anidar a muchos seres humanos que en este tiempo sufren en la oscuridad y no tienen quien los ayude ni los guíe. Así que seamos esa semilla de mostaza que se convierte en el mayor de los arbustos y echa grandes ramas donde muchos pajaritos pueden anidar en su sombra y salir adelante. Que Dios te bendiga.